El día de hoy vamos a hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que en gran medida está redefiniendo el mundo en la próxima generación. Y es que esta guerra comercial no solo tiene que ver con tarifas, como se está pretendiendo hacer ver, sino con el futuro en drones, en 5G, en GPS, en pagos interbancarios. Y también con el hecho de que China ya se está convirtiendo de ser un país que únicamente robaba propiedad intelectual y copiaba, y, o sea, en pocas palabras, un país de pura piratería, a un país con un gigantesco avance tecnológico. Y eso sí, divorciado de los intereses de Estados Unidos. Y esto ha provocado, obviamente, que los norteamericanos quieran frenar a China como de lugar. Sin embargo, los chinos aquí sí tienen un arma nuclear que no tienen los estadounidenses. Y que es que los chinos son los mayores tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, los chinos tienen comprada una gran parte de la deuda en Estados Unidos. Por lo cual es que si los chinos así lo deciden, de un día para otro pueden vender todos sus bonos del Tesoro, porque tienen más del 20% de los bonos, y provocar de inmediato una crisis económica en Estados Unidos y una devaluación del dólar a niveles de basura. Honestamente, tienen un gran poder los chinos sobre Estados Unidos, un gran poder económico y financiero. Y esto es bien interesante. Vamos a hablar sobre ese tema. Y por si no saben, ahorita hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que en gran medida tiene al mundo en vilo y en gran medida también explica que caigan las bolsas en todo el mundo y también las monedas igual en todo el mundo. Aquí en México ha caído la bolsa, ya tienen como 12 o 13 fechas de manera seguida, y si bien el dólar y el peso, la moneda mexicana, se ha mantenido, aún así, ¿no? Lo cierto es que podría haber sido mejor gracias por la guerra de Estados Unidos. Y bueno, todo empezó en marzo del año pasado cuando Trump impuso aranceles en China y quedó declarada la guerra. Aranceles por alrededor de 60 mil millones de dólares. China responde porque cuando una guerra uno ataca, el otro después contraataca, e impuso también aranceles a 128 productos de Estados Unidos, todo esto en 2018, y no solo eso, después impuso también aranceles mayores y tarifas por 16 mil millones de dólares. Y así se han ido poniendo y poniendo aranceles. Ahorita hay una ronda de negociación porque están negociando todo, no solo estos aranceles o un tratado comercial, sino están negociando el futuro. Pero bueno, en ese sentido, Estados Unidos acaba, y esa es la nota de la semana, de imponer nuevos aranceles y ahora por 200 mil millones de dólares. Recordando que Trump empezó con 60 mil millones y ahora ya impuso 200 mil millones de dólares más, ¿no? Lo que provocó en gran medida el viernes, que fue cuando se tomó esta medida, una caída de la bolsa, en particular del Dow Jones, la bolsa de Estados Unidos y de todo el mundo también. Y bueno, no solo eso, China obviamente va a imponer nuevos aranceles y bueno, en ese sentido, ahora empezó todo esto en medio de una ronda de negociaciones, repito, entre Estados Unidos y China. Y bueno, en medio de esta ronda de negociaciones, por ejemplo, los negociadores de Estados Unidos hablan así sobre China, señalando que esta guerra comercial, finalmente dicen, van a salir doblando a los chinos. Yo no lo veo, pero y van a entonces pedir, pues, chichi, por así decirlo, de Estados Unidos. Vamos a escuchar cómo habla el negociador principal de Estados Unidos con Fox News. It is stunning to me, the reaction by Wall Street to tariffs, as if they were some sort of sophomores operating in an economics class. It's at some university quite distant. I mean, it's as if they don't comprehend what these deficits mean, that they don't realize that they cut into economic growth, that they reduce our rate of growth. Well, as you've said many times, I think the globalists live in their own universe. And in their universe, tariffs are satanic. And as you know very well, the president today said something quite cute, I thought, about Obama, that he let the Chinese get away with murder. So in a way, Lou, we've got to feel sorry for the Chinese. They've been misled by the globalists and by President Obama that this day would never come. But actually, it's a great day. This is a major blow to Chinese aggression. They're going to think it over now. And I think Mnuchin might be right. They give them 3 or 4 weeks, to see the tariffs begin to take effect. And then we'll see if they come back. I don't think we should go running over to Beijing ourselves with our next delegation.
I think this 12th round of the talks should be back here in Washington, D.C. again. No, señalando eso, ¿no? Que estaban negociando y salieron esas tarifas como una especie de táctica negociadora. Trump también sigue haciendo lo propio, ¿no? E incluso tituló lo siguiente: China recibió una golpiza tan fuerte en las negociaciones que puede apostar por mi derrota en el 2020 para seguir robándonos. Y aquí empezamos en lo que verdaderamente está pasando, ¿no? También lo dijo un poco este personaje, los globalistas, ¿no? Los que finalmente prefieren que China como que conquiste el mundo, por así decirlo, y no haya tarifas. Pero lo que está pasando ahorita es un juego de varias bandas. Está hablando Trump de la elección presidencial. Tiene razón Trump, o sea, de que finalmente China puede provocar la derrota de Trump si es que China decide realmente sacar las verdaderas armas nucleares en esta guerra comercial, que no son las tarifas, son lo de los bonos de tesoro, ¿no? Porque al final China tiene muchas ventajas ahorita de Estados Unidos. Y vamos a ver cuáles son, pero la más importante, ¿cuál es? Primero, la rivalidad tecnológica. ¿Cuáles las razones por las que están peleando Estados Unidos y China? Primero, por varias cosas. Los drones, eso es importante. Los drones, porque China es ahorita el líder mundial de los drones, ¿no? Incluso son los chinos y los rusos los que tienen el dron, en particular de los rusos, pero también los chinos, los drones más avanzados submarinos, que, como dijo en un video, pueden hasta provocar un tsunami. Los drones, ojo, los drones. Es el número 1 mundial del dron civil, es un chino. Los drones, y esa es la guerra del futuro. Otro, China sin GAFA. ¿Qué es GAFA? GAFA es un acrónimo de las grandes redes norteamericanas: Google, Apple, Facebook y Amazon. Y entonces los chinos ya no necesitan a las redes sociales americanas para vivir. Ellos tienen sus propias redes chinas: Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi. Alibaba, una red comercial más importante que eBay y que Amazon. Tencent, no sé cuál es. Xiaomi son los nuevos celulares. Y bueno, Baidu. Y ya no la necesitan. Supongo que Baidu va a ser el Facebook de por allá. También los gigantes de pago con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard y American Express, que cuando son sanciones o sancionados los países, les pegan a ellos, o sea, dicen, ya no puedes usar Visa, por lo tanto las sanciones surten muy efecto. Ahora en China no funciona muy bien y funciona mejor las pagos chinos como el Alipay, WeChat o UnionPay. Finalmente también echando por la borda todo el dominio estadounidense en la cuestión tecnológica. También China igual tiene su propio GPS. En el sector de geolocalización, China tomó distancia del GPS estadounidense y concibió su propio sistema de navegación, el Beidou. ¿Cómo la ven? Y bueno, al final es el Huawei, que es creo que lo más grave, o lo más importante, lo que más les duele a Estados Unidos, que China va a ser el primer país en el mundo en poner en operación de manera masiva el 5G y un operador chino, el Huawei. Van a ser también los primeros fabricantes de vender un celular con capacidad de 5G. Y eso significa que la red china 5G ya no va a poder ser espiada por la NSA, por la CIA, el FBI, etcétera, etcétera. Ahora va a ser espiado por la inteligencia china, por así decirlo, pero obviamente ya no va a responder a los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, lo más importante es que dice este artículo de Sputnik, ¿no? Las 3 potentes armas que esconde China para su duelo comercial con Estados Unidos, devaluación del yuan, no lo veo mucho, pero es la segunda y la más importante. La venta de bonos. Porque, ¿qué sucede? Y poca gente lo tiene claro. China es el mayor tenedor de los bonos de tesoro de Estados Unidos. ¿Sí? Los bonos de tesoro son finalmente los instrumentos financieros de Estados Unidos que utiliza y que vende para financiarse el gobierno. Son deuda gubernamental. Y China se ha encargado durante mucho tiempo en comprar bonos del tesoro de Estados Unidos por el valor de 1.1 billones de dólares. ¿Billones? Hablando mexicanos. Hablando norteamericano, trillones de dólares. Más que cualquier otro país del mundo. Señala que son 20% de los bonos del tesoro los posee China. 20% de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Vaya,
Incluso Rusia, que se ha venido desprendiendo de los bonos de tesoro de Estados Unidos porque él busca, este país, desdolarizar su economía, por así decirlo, y empezó a invertir en otro tipo de metales como el oro o monedas como el euro y desdolarizar la economía. Lo interesante es que se le está vendiendo todo esto a China, porque China, pues no es que desdolarice su economía, pero está jugando otro juego, está jugando en acaparar los bonos del tesoro, o en otra manera, ser como que el principal acreedor de Estados Unidos. Y obviamente tienen su puño, ¿no?, el futuro económico. Porque si decide, o cuando decida venderlos China, puede afectar de inmediato la tasa de interés de Estados Unidos, la moneda, el dólar de Estados Unidos, y tumbarla a la lona, y obviamente también afectar las finanzas de Estados Unidos y provocar una recesión. ¿Qué cosas, no? O sea, ¿qué cosas? Te estás peleando. Estados Unidos abrió un frente de guerra con su principal acreedor. Es como si tú le debieras al vecino, ¿no?, una buena cantidad. Él te puede cobrar en cualquier momento y decides pelearte con tu vecino, sabiendo que él tiene todos estos pagarés para poderte cobrar, para cobrarte y mandarte a una recesión económica. Esto es lo que debemos tener claro. China tiene ahorita, por lo que veo, a pesar de lo que digan los Estados Unidos, a pesar de lo que diga Donald Trump, las verdaderas armas nucleares. No digo que Estados Unidos no lo tenga, porque claro que sí. Lo que tiene Estados Unidos es que es la principal economía del mundo, con los grandes consumidores. Pero China tiene todo este tipo de cosas. Y los bonos del tesoro, sin lugar a dudas, es lo que más temen los norteamericanos, que salgan, provoquen tanto a China, que vayan a venderlo, provoque una recesión en Estados Unidos, nos lleve también clave de corbata con esa recesión a todo el latinoamericano, especialmente a los mexicanos, pero esto provoque finalmente la derrota de Donald Trump. Y eso es donde ahí se agarra todo. Si quieres anunciar tus productos, servicios y aplicaciones en este canal, mándame un correo electrónico a esa dirección o un WhatsApp a ese número para que te enviemos tu cotización.